Servicios informativos de Navarra Televisión. No me voy a presentar a encabezar la lista al Parlamento de Navarra, pero que sigo a disposición de mi partido, con disposición de estar en la lista del Parlamento en la posición que se considere oportuna. Buenas noches. Es el inesperado anuncio que ha hecho esta tarde la presidenta del Gobierno y de UPN, Yolanda Bárcina. No será la candidata para las próximas elecciones autonómicas de mayo. Sorprende porque en agosto, en Cadereyta y ante su partido, Bárcina se postulaba para encabezar la lista. Dice que es una decisión muy meditada, que lo hace porque quiere recuperar tiempo para su vida privada y que nadie le ha pedido que dé un paso atrás. Asegura que sigue a disposición del partido. Y creo que ha llegado de recuperar, en la medida de lo posible, tiempo para mi vida privada. No tomo esta decisión porque me pida nadie que dé un paso atrás y todo lo contrario. En estos momentos yo creo que lo que hago es seguir comprometida con mi partido. Ahora UPN abre hasta el próximo día 21 un proceso tutelado por la propia Bárcina para elegir la candidatura a la presidencia. Los aspirantes tienen 10 días para presentarse. Todo esto en un día en el que los grupos parlamentarios se han dividido en torno a la deuda de Osasuna. Hay dos propuestas en liza. Una, la de UPN, PSN y Partido Popular, la otra, la que ha presentado Guerrero Abay. Las dos con un mismo objetivo, reflotar al club sumergido en una enorme deuda con Hacienda, aunque cada una con formas de entender lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Permitir o posibilitar, si se diese, la exigencia de responsabilidades por la gestión que se ha producido en el club. Sobra decir, insisto, que nuestra proposición mira al pasado, la otra no, en fin. Un trato diferenciado y de favor en relación a Osasuna. Y hoy en Navarra se recogen los ecos que llegan desde Cataluña acerca de la consulta soberanista del 9N. Los votos de UPN, PSN y PP han rechazado una felicitación que querían hacer llegar el resto de los grupos por esa celebración de la consulta. Todos los grupos políticos navarros se han pronunciado sobre esta cuestión que agranda el frente abierto entre el gobierno catalán y el español. Podría haber acabado en tragedia. Una mala combustión de gas de una caldera ha hecho evacuar a los 6 miembros de una misma familia en Elizondo con síntomas de intoxicación. Pueden contarlo gracias a que uno de los 4 hijos escuchó a su hermana caer al suelo desmayada y alertó al resto de la familia, que pudo salir de casa a tiempo. Ojo con estos avalorios de bisutería, porque son semillas tóxicas incluso a través del tacto. Consumo alerta de su posible presencia en Navarra. Se venden en mercadillos ambulantes. Bonita imagen la que nos ha dejado hoy la niebla que ha cubierto buena parte de Navarra esta mañana. En la cuenca de Pamplona ha sido muy persistente, así se veía a primera hora desde el Terdón. Arranca en Pamplona y Estella el Festival de Cine Fantástico y de Terror Online. 27 cortometrajes que podrán verse a lo largo de 2 semanas y con una gala prevista para el día 22. Es el anuncio de la tarde y de esta legislatura. Yolanda Bárcina, actual presidenta del Gobierno de Navarra y de UPN, afirma que deja la primera línea política para dedicar más tiempo a su vida privada. No obstante, deja la puerta abierta a un segundo plano político como parlamentaria. He comunicado al comité, tanto al comité de listas como al comité ejecutivo, que no me voy a presentar a encabezar la lista al Parlamento de Navarra. Con estas palabras, la actual presidenta del Gobierno de Navarra y de UPN, Yolanda Bárcina, anunciaba su decisión de dejar la primera línea de la política navarra, una decisión, ha dicho, muy meditada, que llega tras 19 años como consejera, alcaldesa y presidenta de esta comunidad. Y creo que ha llegado de recuperar, en la medida de lo posible, tiempo para mi vida privada. Esta es una decisión muy meditada. Decisión meditada que llegaba por sorpresa después de que ella misma hubiera confirmado en el inicio del curso político en Cadereyta que continuaría como cabeza de lista de UPN para las próximas elecciones. No obstante, Bárcina ha asegurado que este proceso se llevará a cabo con la mayor normalidad política. Yo creo que estamos en un momento importantísimo para Navarra y como para UPN, pues yo creo que también va a ser un momento importante para renovar el cabeza de lista de Unión del Pueblo Navarro. Y ahí estaré yo siempre apoyando a quien sea elegido en primera, no, pero en segunda línea, pero como la que más
trabajando por el proyecto de Unión del Pueblo Navarro. Una segunda línea política a la que Barcina no cierra la puerta, ya que asegura que estará ya donde el partido estime oportuno. Y a disposición de mi partido, como digo, porque aquí sigo creyendo en el proyecto de UPN, que es lo importante. La presidenta del Gobierno foral y de UPN también ha agradecido al Comité Ejecutivo su labor durante estos años, así como la reacción tomada ante su decisión irrevocable. Con este anuncio de Yolanda Barcina se abre desde mañana y hasta el próximo 21 de noviembre el proceso para elegir a los cabezas de lista al Parlamento, al Ayuntamiento de Pamplona y al de Tudela. Un proceso que tras la introducción este año de una cláusula adicional a los estatutos de la formación regionalista pueden concurrir los militantes y simpatizantes que sean presentados por militantes de la formación si lo consideran de interés para el partido. Por el momento Yolanda Barcina asegura no tener claro quién puede sucederla. Y nuestro país se enfrenta a uno de los retos. Es que no decide una persona, ni muchísimo menos. Ni ha decidido, ni decide, ni decidirá en UPN. Entonces vamos a ver quién está en disposición por su situación personal, familiar, ganas de estar en primera línea. Vamos a hablar. Y elegiremos, no cabe duda, el mejor para Navarra, mejor para Pamplona, mejor persona y mejor para Tudela. No se han hecho esperar las reacciones en el resto de los grupos parlamentarios. Pablo Zalba, presidente de la Comisión Gestora del PP en Navarra, ha dicho que respeta la decisión de Barcina y que confía en que a medio plazo se abra una etapa de acuerdo entre los partidos políticos. Los socialistas, por su parte, han emitido un comunicado hace unos minutos valorando la decisión de la presidenta como positiva para Navarra. Para Izquierda Esquerra, en palabras de su portavoz José Miguel Nuín, supone el reconocimiento de un fracaso político y la evidencia del cambio que pide la ciudadanía. Por el contrario, el portavoz de la Arnavai, Patxi Zabaleta, teme que ahora se halla en el camino, dice, para recomponer las relaciones de UPN con PSN de cara a las próximas elecciones. Y se ha priorizado, además del trabajo en común. Yolanda Barcina se postulaba ante su partido para encabezar la lista de UPN a las próximas elecciones forales. Lo hizo el 29 de agosto en el tradicional acto que su partido organiza todos los años para iniciar el curso político. La respuesta que obtuvo de los militantes fue un largo aplauso. Si vosotros queréis, si vosotros me dais la confianza, contar conmigo para ganar el futuro de Navarra. ¡Contar conmigo! El aplauso de sus compañeros fue el refrendo que recibió la presidenta de UPN a su ofrecimiento de ser en las próximas elecciones la candidata a presidir el gobierno foral. Un anuncio al que le siguieron dos menciones de agradecimiento a Lourdes Goicoechea y a Alberto Catalán. He sufrido especialmente la cacería desatada contra una persona a la que yo impliqué en política y cuyo único pecado ha sido trabajar incansablemente por Navarra. Gracias, Lourdes. Alberto, gracias por tu lealtad, gracias por tu compromiso y gracias por poner siempre a Navarra por delante. La presidenta regionalista admitía que la legislatura no había sido fácil, ni en lo personal ni en lo político. Que estos han sido los 3 peores años de mi vida en política. Francamente, yo me creía curada de espanto, con la piel bien curtida, tras tantos ataques personales como había recibido mientras era alcaldesa de Pamplona. Sobre los objetivos para el nuevo curso, Barcina planteaba que si se diera una reforma constitucional, UPN propondría la eliminación de la transitoria cuarta. Que Navarra es una realidad política definida, no es transitoria. Eran las palabras de la presidenta en la apertura del curso político de UPN en Cadreita, el 29 de agosto. La legislatura de Barcina no ha sido precisamente un camino de rosas. A la enorme crisis económica hay que unir el desgaste sufrido tras romper con su socio, el Partido Socialista de Navarra. Mantener y mejorar el régimen foral de Navarra. Yolanda Barcina dio el salto a la política regional después de un fulgurante paso por la política municipal como alcaldesa de Pamplona y tras ostentar 3 mandatos consecutivos, desde 1999 hasta 2011, año en el que alcanzaría la presidencia de su partido y del Gobierno de Navarra. Pero el ejecutivo de coalición con el PSN no duraría un año. Era el 15 de junio de 2012 cuando tomaba probablemente la decisión que marcaría su gobierno para el resto de la legislatura. Ha llegado un momento que la situación de este gobierno era insoportable. Acababa de destituir a su socio y líder del PSN, Roberto Jiménez, que tardó pocas horas en convocar a los suyos y valorar lo sucedido. Cuando expulsa al secretario general del Partido Socialista,
está expulsando al Partido Socialista. Era el comienzo de una nueva etapa abocada a un gobierno en franca minoría frente a la oposición parlamentaria, el arranque de una crisis institucional en medio de una tormenta económica y de una profunda recesión que le llevaría incluso a la presidenta a enfrentarse a la primera moción de censura en la historia del Parlamento. No. Bye. Abstención. Barcina, que tan solo un mes antes había superado un órdago interno, el que le lanzó su entonces vicepresidente del partido, Alberto Catalán, para disputarle la presidencia del partido y que ganó por la mínima en el Congreso regionalista más reñido que se recuerda. Yolanda Barcina al frente de una legislatura desgastante, salpicada de casos como el de Caja Navarra, finalmente archivado en referencia al cobro de dietas, o la Comisión de Investigación de la Hacienda Foral, de cuyos resultados a punto estuvo de costarle una nueva moción de censura. Era el último cartucho de la oposición para desbancar a un gobierno en minoría que le ha tocado presidir con dificultades escenificadas, si cabe con mayor claridad, en el Parlamento, que ha sumado votos para echar al traste un buen número de iniciativas. Para muestra, un botón. Navarra camina hacia la tercera prórroga consecutiva de presupuestos. Es la noticia de la tarde. Yolanda Barcina no se presentará a las elecciones autonómicas de mayo. Justamente hoy Geroa-Bai, la formación de Uxue Barkos, ha estrenado nuevo imagen de cara a esos comicios. La diputada y candidata de Geroa-Bai al gobierno de Navarra, Uxue Barkos, junto a la candidata a la alcaldía de Pamplona, Itziar Gómez, han presentado la nueva imagen que acompaña a la idea de cambio que reclama la formación. En este sentido, aboga por un diálogo sin exclusiones. En este caso, han fijado su atención en la falta de respuestas, coherencia y honradez política, dicen, de algunas siglas, en alusión directa al Partido Socialista de Navarra. En menos de semana y media o en un par de semanas le ha dado el oxígeno que jamás hubiera soñado el gobierno de Yolanda Barcina, con proyectos importantes como el de la reforma fiscal o el del pasado jueves, que afecta de manera tan importante, aparte de los agentes sociales, excluyendo a otros, a la CNA, UGT y a comisiones. Lo hemos visto con la recién firmada ley, a nuestro entender, una absoluta insensatez para el rescate de Osasuna. Uxue Barkos, que nos acompañará esta noche en nuestro tiempo para la entrevista. Y hoy el Parlamento de Navarra ha evitado felicitar al Gobierno de Cataluña por la consulta del 9N. Lo han rechazado los votos de UPN, PSN y Partido Popular, tras una propuesta que partía de los grupos nacionalistas para felicitar por lo que consideran un ejercicio democrático. Jurídicamente no vale para nada, cada uno puede hacer la composición que se quiera, pero yo lo que creo que no es positivo es que se traslade la sensación de que en este país cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Y esa es la sensación que uno tiene al día siguiente, ¿no? Que aquí, sabiendo que es algo ilegal, que no se puede hacer, etcétera, pues bueno, se hace. Reiterar un llamamiento a la responsabilidad del Gobierno de la Generalitat y al Gobierno de la Nación para propiciar un camino de entendimiento entre toda la sociedad catalana. Felicitar ese ejercicio democrático, felicitar la normalidad con la que se desarrolló toda la jornada y, desde luego, también lamentar, y es lo que proponíamos en la declaración institucional, lamentar la actitud del Gobierno español. Se tendrá que reconocer, se está reconociendo, de hecho, paso a paso, el derecho a decidir como un componente esencial de la democracia. Un fracaso absoluto, puesto que si solo han votado el 37% y había más posibilidad de personas que podían votar y ha habido tan baja participación. Lo importante es que se hagan desde un marco legal. Desde un marco legal para que, en fin, sean aceptados por toda una comunidad. Es esencial caminar por la vía del diálogo, la negociación y el acuerdo entre ambos quienes, ¿no? Convergencia forzará elecciones plebiscitarias si Mariano Rajoy no negocia. El partido de Artur Mas da un plazo máximo de 2 semanas y llama a Esquerra Republicana a pactar una candidatura con un único punto sobre la independencia. Hoy es día de valoraciones después del 9N. Ya no hay cuenta atrás. Hoy el reloj está tapado y la alegría de Mas en plena calle, sin tapujos. Aplausos, abrazos. Ni él ni los suyos ocultan su satisfacción. Tampoco sus socios. En Esquerra hoy café para todos y pastas también. Día de resaca de lo que llaman una victoria. Por encima del discurso de la amenaza, lo que hay son 2 millones de ciudadanos en Cataluña que salen a defender su derecho a voto. Y mochila al hombro Pedro Sánchez. Los socialistas catalanes se han traído a su líder a Barcelona. Respetan a los que no votaron y también a los que sí. Sin lugar a dudas de que se trata de un éxito de movilización.
El PSOE cree que la solución a Cataluña pasa por reformar la Constitución. En breve presentarán una propuesta y piden a Rajoy que actúe. Y que el señor Rajoy lo que tiene que hacer es dejar de escudarse en los tribunales para resolver una crisis que es política, cuyo origen es político y cuya solución debe de ser política. Las críticas a Mas arrecian desde el PP. La Fiscalía, dicen, actuará porque Mas se ha saltado la ley y califican la consulta de absoluto fracaso. Que la gran mayoría de catalanes, 7 de cada 10 catalanes, no ha participado en esa farsa antidemocrática, 7 de cada 10 catalanes no apoya la independencia y 7 de cada 10 catalanes quiere que solucionemos los problemas juntos y no divididos entre catalanes. La misma tesis sostiene Ciudadanos. ¿Qué ha pasado? Él dice que es un éxito total. ¿Esta es la aspiración del señor Mas? ¿Trabajar para el 30% de la población y obviar al otro 70%? ¿Y sus problemas? ¿Esa es la prioridad de Artur Mas? Por eso exigen elecciones anticipadas ya. Hoy las urnas permanecían abiertas en 7 puntos habilitados, como el Palau Robert en Barcelona, disponibles para todos los que ayer no pudieron ir a votar. El periodo hábil para poder hacerlo se va a prolongar hasta el próximo domingo 23 de noviembre. Sí ha habido hoy quórum en el Parlamento Foral para pedir al Gobierno de Madrid, en concreto al consejero de Economía, a Enrique Osorio, que se retracte de sus declaraciones respecto al IVA de Volkswagen de la semana pasada. La propuesta, que partía de las filas de Aralar y Geroa ha encontrado el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, que se ha abstenido por motivos como este. Nos hemos abstenido de esta declaración institucional porque consideramos que quienes no defienden el fuero, a quienes no les interesa Navarra como una comunidad foral diferenciada y quieren que esté anexionada a Euskadi, nos parece un engaño absoluto esta declaración institucional. Nadie ha sido más contundente que el Partido Popular de Navarra en rechazar las afirmaciones del consejero de la Comunidad de Madrid sobre el IVA de Volkswagen. Tienen que meterse en sus asuntos, olvidarse de esta comunidad. El Partido Socialista de Navarra ha presentado en el Parlamento una moción urgente en la que pide al Gobierno que entregue a los productores de energía fotovoltaica un documento oficial sobre su exención fiscal. Esta moción se debe a la confusión en los productores de esta energía menores de 100 kilovatios, a quienes la agencia tributaria insta a pagar el impuesto sobre la producción energética para los años 2013 y 2014, ahora en noviembre, mientras que el Gobierno foral y la delegación del Gobierno aseguran que no deben hacerlo hasta que se convengan con el Estado los aspectos relativos a este impuesto. El Estado no tiene ningún título legal que le permita cobrar ese impuesto en Navarra, porque ese impuesto, lo que está claro es que no ha sido convenido con la Administración de Navarra. Por tanto, a ver si se arregla hablando. Si no se arregla hablando, pues evidentemente habrá que hacer modificaciones en el sistema tributario navarro para exonerarlos de alguna manera, para eximirles de alguna manera, y mientras tanto nos parece que esa comunicación, certificación, documento oficial, en definitiva, pues pueda servir para tener una mayor garantía en ese sentido, ¿no? Isabel Jiménez y Esther Sanz, premios Empresaria y Directiva Navarra 2014. Isabel Jiménez Malo es gerente de Transformados Ruiz en Tudela y Esther Sanz Pérez, directora del Hotel Maisonave de Pamplona. La entrega de los galardones será el próximo día 18. El objetivo de estos premios es dar visibilidad y destacar la trayectoria profesional de las mujeres empresarias y o directivas de Navarra. Las 6 personas de la misma familia que fueron desalojadas de su casa de Elizondo esta pasada madrugada por una fuga de gas y han sido dadas de alta pueden contarlo gracias a que uno de los 4 hijos que estaban en casa escuchó a su hermana caer al suelo desmayada y alertó al resto de la familia, que pudo salir de casa a tiempo. Este es el piso de Elizondo en el que esta pasada madrugada se ha rozado la tragedia. Pasaban la 1 de la mañana cuando la mayor de los 4 hijos del matrimonio trató de ir al baño y se desplomó por el camino. Fue otro hermano el que, al escucharla caer, se despertó y alertó al resto de la familia de que algo raro estaba ocurriendo. Ha caído inconsciente, pues al oír el ruido se han despertado el resto de la familia. Entonces, pues a partir de ahí pues, han empezado a notarse ellos mal y entonces pues han dado el aviso a SOS Navarra. Susto mucho, pero muy contenta porque ha quedado ahí. Que podía haber pasado mucho y muy contentos. Esta mañana una dotación de bomberos ha vuelto a la vivienda para revisar la instalación. Esta caldera de gas ha sido la causante de esta intoxicación por monóxido de carbono. Los bomberos han vuelto esta mañana a revisar la vivienda para que esta tarde los 6 miembros de esta familia puedan volver a su casa.
No, bueno, pues hemos venido a revisar la caldera y al ponerla en funcionamiento, eso, vemos que produce monóxido de carbono, entonces pues nada, les avisaremos a los familiares pues, para que les digan que tienen que revisarla o cambiarla. Una caldera defectuosa que se podría haber cobrado 6 vidas, 4 de ellas menores de edad, y que felizmente ha quedado tan solo en un susto. Tanto lo que cabe parece que es todo un susto, porque han llamado ahora mismo y como que ya les habían dado el alta. Me parece que el pequeño está todavía un poquito, pero que le tenían que mirar, sin más. Un buen susto y ya está. Un hecho que nos recuerda la importancia de revisar las calderas y que invita a tomar mayores precauciones ante un gas incoloro e inoloro. Si te quedas inconsciente, estás en la casa y el monóxido, pues hay riesgo de muerte. Pues los detectores lo que hacen es si detectan monóxido, pues pitan. Y es un pitido que en principio no lo puedes apagar. Entonces, pues si estás durmiendo, se supone que te despertaría y entonces pues dices, bueno, pues es monóxido, pues abres las ventanas y evitarías en un primer momento pues, una intoxicación por monóxido de carbono. Además, recuerdan que si esto ocurre, lo primero que debemos hacer es alertar al 112 y tratar de abrir alguna ventana para que el monóxido de carbono no se siga acumulando. Pues cuidado con una semilla utilizada como avalorio en artículos de bisutería porque es tóxica. Es esta que están viendo, de color rojo y negro, y su toxicidad se transmite no solo por ingestión, sino también por contacto. Por eso Consumo recomienda no adquirirla y, si se tiene conocimiento de su venta, ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes. La alerta se inició en Reino Unido y también fue detectada su venta en Aragón durante las fiestas del Pilar. Su comercialización se da en mercadillos ambulantes. Los vecinos de Bullas, en Murcia, lloran hoy a sus 14 vecinos fallecidos en el fatal accidente de autobús ocurrido en Cieza. Emoción que han compartido con ellos los reyes don Felipe y doña Leticia, que han presidido el funeral por las víctimas y han saludado uno a uno a sus familiares. Gestos de cariño y apoyo por parte de los reyes a los familiares de las víctimas y vecinos de Bullas. Todavía quedan ingresadas 28 personas, 4 de ellas muy graves, y sigue la investigación de lo ocurrido. Por el descanso de nuestros hermanos y supliquémosle. El autobús salió de Madrid a las 7 de la tarde, dirección Bullas, Murcia. Poco antes de llegar, a las 11:20 se produjo el accidente. El conductor coge la salida 89 de la autovía en Venta del Olivo. Va a 90 km por hora, debe girar a la derecha, pero sigue de frente hasta caer por el terraplén. Es una salida perfectamente señalizada. Nada más cogerla se indica que hay que reducir la velocidad, primero a 60, luego a 40 y al final detenernos en un stop. Por motivos que se desconocen, el conductor del autobús no lo hizo. Asegura que le fallaron los frenos. Algunos testigos le escucharon gritar "no puedo frenar". El chofer empezó a decir los frenos, no llevo frenos y ale. Pero la Guardia Civil apunta al exceso de velocidad y a una distracción como causas del accidente. Así se lo explicaba este mando a la directora de la DGT. Además todo queda en el tacógrafo. La ventaja del tacógrafo es que todo queda reflejado. Claro. Si tú frenas antes o después, se nota bien. Tenía una vía de escape, pero no lo preparó. Lo vio bien, tenía que haber saltado por encima de unas bicicletas y no lo hizo. Hubiera sido, no hubiera pasado nada. Por algún amortiguador de saltado, pero nada más. Pasar por encima de esta isleta habría sido lo mejor. El autobús tenía 10 años y había pasado la ITV 2 días antes, precisamente para hacer este viaje. El conductor conocía perfectamente la zona y dio negativo en alcohol y drogas. Hoy ha pasado a disposición judicial acusado de homicidio involuntario, conducción temeraria y lesiones. La investigación sigue adelante. 380 personas, 129 máquinas quitanieves, 87 equipos auxiliares y 5 turbofresas trabajarán en el plan de viabilidad invernal de las carreteras navarras del Gobierno durante la campaña 2014-2015. El balance del año pasado deja 16 días más de nieve que la anterior campaña, pero con precipitaciones de menor intensidad y a cotas más elevadas. De hecho, el cómputo de horas trabajadas se redujo considerablemente, se vertió un 26% menos de sal y tuvo un 34% menos de coste. El consejero de Fomento ha valorado que el dispositivo con el que cuenta Navarra destaca sobre la media nacional. Y hoy, ya lo ven, Navarra, buena parte del territorio ha amanecido bajo la niebla, una espesa capa que ha costado en disiparse bastante en zonas como la cuenca de Pamplona, donde hemos recogido estas imágenes desde el Alto del Perdón. Prácticamente durante toda la mañana Pamplona ha estado cubierta de bruma. En zonas como Belate también hemos recogido imágenes como estas, donde la niebla ha ofrecido
estampas otoñales. Teresa Romero pide 300.000 euros por el daño a su honor y el sacrificio de su perro Excalibur. 150.000 se lo reclama el consejero madrileño de Sanidad, a Javier Rodríguez, por atentar gravemente a su honor por las acusaciones falsas, dice, que realizó en relación a su contagio del virus al manifestar que pudo haber mentido con sus síntomas. Romero reclama otros 150.000 euros por el sacrificio de su perro Excalibur. El matrimonio también se ha presentado como acusación particular en la querella para denunciar un posible delito contra la seguridad de los trabajadores, interpuesta en varios juzgados por asociaciones y colectivos sanitarios, ante la falta de medios y recursos, dicen, para enfrentarse a posibles casos de ébola. El excedente de frutas motivado por el veto ruso está siendo combatido con frío, con el que sale de las cámaras frigoríficas que mantienen la fruta congelada y la van sacando conforme necesita el banco de alimentos. Es lo que hace, por ejemplo, en el grupo AN. Con este gesto se abre una puerta a la solidaridad por parte de los agricultores navarros que pertenecen a la cooperativa AN. Estas manzanas amontonadas en cámaras frigoríficas forman parte del excedente generado por el veto ruso. De las 3 opciones que la Unión Europea ofrece a las organizaciones de productores de frutas y hortalizas para evitar que se hunda el mercado, dejarlas en el campo, recogerlas para su destrucción o consumo animal o destinarlas al consumo humano, AN opta por esto último y lo envía al Banco de Alimentos. Nosotros somos una cooperativa y como tal una empresa de economía social. No entra dentro de nuestra ética que se quede producto en el campo cuando hay gente que tiene hambre. Desde septiembre han repartido a bancos de alimentos de Navarra, La Rioja y otros del norte casi 500.000 de kilos. El precio que Europa paga por kilo de producto retirado, 16 céntimos la manzana y 23 para la pera, no da para cubrir gastos. Da la sensación de que Europa paga el producto como si fuese un producto de venta. No es así. Todo este proceso muchas veces al agricultor le deja sin márgenes, o sea, no cubre costes, le sería mucho más rentable en términos económicos dejarlo en el árbol sin recoger que recogerlo y hacer toda la confección y preparación. Y es que el tratamiento de clasificación y selección que la cooperativa realiza a las frutas destinadas al banco de alimentos es el mismo que si se destinara a la venta. Guardan el producto en cámaras y se lo sirven conforme a demanda. Tendríamos capacidad para llevarles más fruta. El problema de los bancos de alimentos es que ellos necesitan resolver un problema logístico y necesitan también tener una autorización para ver qué personas le pueden dar esos alimentos. En Navarra son unas 8.000, cuando dicen que puede haber una necesidad de gente necesitada para alimentarse de más de 30.000, pero la norma no lo autoriza. Esta cooperativa también ha cedido al Banco de Alimentos cámaras vacías para guardar productos como yogures e incluso han llegado a transformar fruta en zumo para alargar su caducidad. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El plan de reestructuración de la deuda de Osasuna ha centrado hoy la información parlamentaria. 2 propuestas serán debatidas en el próximo pleno, aunque la oposición pide no forzar los plazos y esperar a los informes necesarios para tomar una buena decisión para el club, para Hacienda y para la ciudadanía. 2 propuestas sobre la mesa para salvar a Osasuna en el pleno del próximo 27 de noviembre. Por un lado, la opción presentada por Geroa Bai y por otro la realizada de forma conjunta por UPN, PP y PSN. En cualquiera de los 2 casos, la cuestión se tramitará por el procedimiento de lectura única y urgente. Lo importante aquí es, por una parte, que los ciudadanos navarros y que la Hacienda Foral cobre lo que le corresponde cobrar. Con esta enmienda se posibilita el debate parlamentario para enriquecer la propuesta que hizo Osasuna. Cada día que se da un paso, pues se dice o se pide alguna otra cosa, como digo, para ver si se retrasa la cuestión, ¿no? Lo que vamos a hacer es paralizar el asunto. Por su parte, la oposición solicita antes de ese debate los informes oportunos de los servicios jurídicos de la Cámara, la información solicitada a Osasuna, así como adelantar la comparecencia de la consejera de Hacienda, Lourdes Goicoechea, fechada para el 18 de diciembre. Tomadura de pelo, desde luego nosotros no lo vamos a denunciar y
Y al menos tendría que venir aquí el gobierno acompañado de la Agencia Tributaria de Navarra y hacer una valoración técnica y jurídica de esta propuesta. No debe existir ley especial en temas fiscales, que deben cumplirse las leyes generales que son para todos, también por Osasuna. ¿Cómo vamos a poder tomar una decisión si no tenemos toda la información? En este sentido, Geroa Bai insiste en que su propuesta se ciñe mejor a los plazos que requiere el club y que además satisface las garantías mínimas para tomar una decisión con toda la información en la mano. Sobra decir, insisto, que nuestra proposición mira al pasado, la otra no, en fin. Hacemos compatibles plazos y garantías mínimas. Unas garantías para las que cada vez queda menos, ya que el plazo para presentar todos los informes necesarios para la reestructuración de la deuda de Osasuna expira esta semana. Mientras la plantilla guarda hoy su día de descanso, mañana retornarán a los entrenamientos con la ausencia de los 6 internacionales que no se van a enfrentar el sábado a la Ponferradina. Los rojillos afrontarán ese duelo desde la 14ª posición, con 15 puntos. Osasuna está a 10 del ascenso directo, 4 del playoff y solo 3 de ventaja con respecto al descenso tras la disputa de la 12ª jornada. Osasuna arañó un punto a domicilio, mayor botín que el logrado por el tudelano este fin de semana. Los blanquillos perdieron en casa frente al Leioa en un mal partido y ocupan el puesto de promoción por el descenso. Este gol del Leioa en la segunda parte fue suficiente para que el tudelano volviera a perder en casa 3 partidos después. Los blanquillos fueron incapaces de sobreponerse y coquetean con el descenso. Perder en casa contra un equipo que normalmente debería ser nuestra liga, ¿no? Pues eso duele más, ¿no? Si te gana uno de los de arriba, pues bueno, pero si es teóricamente, que luego no sé, cada uno ya veremos dónde acaba, ¿no? Pero si es de tu liga y te pinta la cara con muy poquito, pues eso hace que yo, por lo menos en este caso, esté preocupado. Es un partido en la línea de lo que esperábamos, ¿no? Bastante cerrado. Tudelano es un equipo que se maneja en resultados cortos, como se ha sido en muchas jornadas. Y esa escasez ofensiva es lo que más preocupó al técnico local. Manix Mandiola reconoció que el tudelano echó en falta a su goleador, Alex Sánchez, que estaba lesionado. Son irreemplazables, creo yo. Y la figura de Alex, pues a nosotros nos da la vida y hoy se ha visto que, de hecho, no había nadie en el campo que haya metido un gol en jugada. En el campo, ni en el banquillo, o sea, los goles los mete él. O sea, tenemos una dependencia tan grande que bueno, hoy se ha manifestado, ¿no? No queda otra que reponerse tras el mazazo, puesto que el próximo domingo el tudelano visita tierras manchegas para enfrentarse al Socuellanos, un punto por encima de los navarros. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Un estudio asegura que la alimentación y el medio ambiente tienen una relación mucho más estrecha de lo que pensamos, ya que un mayor consumo de alimentos locales y ligados a la dieta mediterránea permite reducir los gases emitidos a la atmósfera. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. España es uno de los países que tiene que comprar derechos a emisión a otros países, un aspecto que podría evitarse si se consumiese, por ejemplo, menos carne y productos más locales que no exigieran un menor transporte. Es la principal conclusión que se expone en un trabajo realizado por una universidad canaria. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo.
Ha comenzado una nueva semana de la ciencia en Pamplona. Es la 14ª edición que nos acercará hasta este domingo los trucos más accesibles, divertidos y prácticos. Nunca la ciencia ha sido tan divertida ni ha salpicado tanto. Ha empezado una nueva semana de la ciencia y la Plaza del Castillo es su laboratorio. Pero resulta que el Mentos, por su textura o su composición, nada más caer dentro de la Coca-Cola, libera rápidamente todo el dióxido de carbono que hay disuelto ahí. Ciencia para el conocimiento. Demuestra que uno puede ampliar conocimientos y pasárselo muy bien. Y están disfrutando, yo creo que los grandes más que los pequeños. Solo con ella, la ciencia, podemos comprender una bici de ruedas cuadradas. Y solo con su consejo podremos diseñar nuestro propio viaje a la Luna. Principio de acción y reacción. Entonces el aire empuja al agua, pero el agua empuja al aire y a la vez a la botella. Es el juego de la ciencia en el juego. Este es un modelo de cómo funcionaría el principio de Arquímedes en un líquido, pero en este caso en un sólido granulado. Se puede hacer con arroz, se puede hacer con arena. Para entender a la madre naturaleza. Tengo dos botellas, en una tengo aire y en otra tengo agua. Si yo lo dejo quieto, aquí no puede pasar porque la presión del aire de abajo no le deja caer. Sin embargo, si yo le inicio el movimiento y empieza a salir el agua, entonces aquí se hace una especie de vacío porque aumenta la velocidad y absorbe el aire hacia arriba. Y esto es similar a lo que pasa en los tornados, en los temporales. Y a la madre de todas las ciencias. No quiere. Bueno, la ciencia, sí, y las pilas se descargan, entonces. Nunca la ciencia ha sido tan sencilla y práctica como lo es hoy. Y hasta este domingo, además, podremos disfrutarla con las explicaciones de los profesionales en nuestro pequeño laboratorio de la Plaza del Castillo. Hoy los amantes del género del terror en el cine tienen una cita interesante. Es uno de los trabajos que pueden verse en Pamplona y en Estella, que acogen el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Horror Online Art 2014, 27 cortometrajes y la película La cabaña en el bosque, proyecciones que se pueden ver en el Corte Inglés de Pamplona, el Cibox Iturrama y el local Café con Letras de Estella. Geroa Bai ha presentado hoy su nueva imagen de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales. Nos acompaña su candidata a la presidencia del Gobierno, Sue Barcos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Gabón. Señora Barcos, lo primero, la actualidad manda esta noticia inesperada de esta tarde, el anuncio de la presidenta Barcina de que no se va a presentar a las próximas elecciones autonómicas. Bueno, es el hecho y el dato, efectivamente, las razones esgrimidas, razones personales, siempre faltaría más. Respetables, la verdad, coinciden poco con lo que ha sido la trayectoria política y su propio posicionamiento más cercano desde el arranque del curso político hasta aquí, pero en cualquier caso yo creo que lo que interesa a la hora de hacer un balance político no es si uno se presenta o no se presenta, sino la gestión que deja hecha, y creo que en esa el suspenso es rotundo. ¿Se lo esperaba? ¿Se esperaba este anuncio de la presidenta? Yo creo que no nos lo esperábamos nadie, pero porque, como digo, venimos de un arranque de curso político en el que la posición era tan meditada, tan contundente en la expresión, la respuesta en su propio partido, que francamente, pues eso, las razones que hoy se nos dan, no sé si llegaremos a conocer las razones, pero desde luego las que hoy se nos dan son poco coherentes. ¿Cómo puede cambiar esto ahora las cosas de cara a las próximas elecciones? Bueno, no lo sé, yo creo que eran muchas las voces que defendían la presencia de Yolanda Barcina como cartel electoral de Unión del Pueblo Navarro, pero muchas también las voces en el seno de Unión del Pueblo Navarro que lo venían cuestionando. Por lo tanto, bueno, el cambio que se pueda producir o no, sea uno u otro el candidato, como digo, en nada mejora lo que ha sido una gestión mala para Navarra, una gestión mala para los intereses de la ciudadanía navarra y una gestión que deja a Navarra muy empobrecida. Estoy pensando en el finiquito definitivo de Can, estoy pensando en el conflicto serio, gravísimo que tenemos en estos momentos con el IVA Volkswagen, con el Gobierno del Estado, estoy pensando en la necesidad que tenemos de una negociación seria, contundente y capaz a la hora de negociar un nuevo convenio, en fin, tantas y tantas cosas, impuestos energéticos, etcétera, etcétera. Son muchos los conflictos que quedan encima de la mesa, una sociedad empobrecida, y por lo tanto lo que habrá que hacer, yo creo que más que centrarse en cómo quedan las cosas en UPN, es centrarnos en cómo trabajar por Navarra. De hecho, hoy han presentado ustedes su nueva imagen de cara a esas próximas elecciones. Dicen
Una hora del cambio y para eso un diálogo sin exclusiones con ninguna de las formaciones. Eso incluye, por ejemplo, a EH Bildu. ¿Se ven gobernando en una coalición con este partido o con los socialistas, por ejemplo? Eso no excluye a nadie. Lo que queremos decir es que efectivamente el cambio ha de construirse primero entre todos los que seamos capaces, lógicamente, de apostar por ese cambio que, insisto, a mí me parece en estos momentos la realidad, esa crisis tan tremenda económica, pero no solo, también de valores, yo creo que hace tan necesario y tan urgente, ¿no? Será con la fuerza con que los ciudadanos, los hombres y mujeres de Navarra, decidan en las urnas el próximo mes de mayo. Y por lo tanto será en función de esa fuerza donde se perfile de alguna manera quién es el llamado a dirigir y a construir ese cambio. Por lo tanto, en ese diálogo sin exclusiones cabemos todos con la fuerza que los ciudadanos decidan. Quería preguntarle por los últimos datos que arrojó la encuesta del barómetro del CIS. ¿Cómo los valora? No sé si le han gustado esa irrupción de nuevo de Podemos, ese fin del bipartidismo. Bueno, la verdad es que Podemos, desde el momento en el que se producen las elecciones europeas, yo creo que ha sido la marca con la que se capitaliza algo que en Navarra ya conocíamos, que era la necesidad, como digo, de cambio y la necesidad además de construir un nuevo sistema y batallar lo peor de este sistema, pero con las herramientas de la democracia. Y por lo tanto, en este sentido, bueno, novedades y sorpresas ninguna. Es decir, yo creo que ha hecho muchas cosas, pero desde luego sí, cuáles son las preocupaciones reales de la gente. Y en eso es en lo que tenemos que estar trabajando. ¿Le preocupa a usted Podemos, la irrupción de Podemos? No, en absoluto. Yo creo que viene, como digo, ha sabido en las elecciones europeas capitalizar un enfado, una rabia, porque descontento no, una rabia que tiene razón de ser, que tiene más que motivos, y yo creo que todos comprendemos que lo que se ha instalado en la ciudadanía es el hartazgo a que la política sea parte del problema y no parte de la solución, pero repito, yo creo que en ese camino y en esa posición y en esa senda estamos también otros muchos y entre todos, estoy convencida, construiremos ese cambio en Navarra. Usted es diputada en el Congreso de los Diputados. ¿Conoce a Carlos Muñoz, el diputado del PP, que ha dimitido después de que se supiera que hubiera cargado viajes personales a las cuentas del Congreso? No personalmente, quiero decir, sí, pero vamos, lo conozco de vista, comprenderá, somos 350 diputados. Normalmente es más con la gente con la que coincides en áreas de trabajo, como son las comisiones o los temas más concretos que uno lleva adelante, y por lo tanto no había una relación personal. ¿Qué le parece el debate que ha surgido también después de que el presidente de Extremadura, el señor Monago, y senador, haya dicho que vaya a devolver todo el dinero que gastó en esos viajes? ¿Debería la Cámara mostrar todo el dinero detallado que se gasta en viajes de este tipo? Yo creo que en eso no hay ningún problema y de hecho además no de manera detallada, que yo creo que debiera ser así, ¿por qué no? Pero no de manera detallada, sí de manera global, sí que lógicamente se rinde cuentas como no puede ser de otra manera, pero fíjese, de todo esto quizá lo más reseñable es el hartazgo, que en este caso quizá donde de manera más profunda se puede ver es entre los propios diputados y senadores, que en la gran mayoría utilizamos, como no puede ser de otra manera, de manera perfectamente limpia, las herramientas, en este caso las herramientas de viaje para acudir a Madrid. Ver que de verdad se han utilizado de manera tan lamentable provoca auténtico hartazgo. ¿Debería ser, por tanto, igual cada propio senador o cada propio diputado el que hiciera en relación de esos gastos que se utilizan en viajes de este tipo? ¿Usted lo haría, por ejemplo? Es bien sencillo. Yo creo que ninguno tendríamos ningún problema en ponerlo directamente y además encima de la mesa. Es bien claro, viajes de Pamplona a Madrid y de Madrid a Pamplona. En mi caso, salvo, creo que ha habido en 10 años 2 viajes a Valencia y a Mallorca para dar charlas y conferencias que están acreditadas y además son públicas. Por lo tanto, ningún problema, claro que sí. El diputado del PP ha dimitido, pero no así el señor Monago. ¿Qué le parece que devuelva el dinero? Vamos a ver, seguramente lo más lamentable del caso Monago en concreto es la propia indefinición en su actitud y en sus palabras, ¿no? Primero dijo que los viajes los había pagado él, después aseguró que iba a devolver el dinero, luego nos dice que esto es una campaña contra él. No, vamos a ver, si ha habido un uso, y parece más que evidente, fraudulento, de los medios que cualquier diputado o senador tiene para llevar a cabo su trabajo, si ha habido, como digo, un uso fraudulento, lo que no cabe esperar otra cosa es, primero, repararlo, pero segundo, una decisión de carácter político y en este caso lo más razonable parece la dimisión. Señora Marcos, ¿qué valoración hace del 9N? Pues estamos ante, yo creo, un ejemplo de que muchas veces cuando
las dificultades puede hacer desfallecer una posición, en este caso una posición política, pues no es así respondido por la ciudadanía, sino todo lo contrario. Nos hemos encontrado con que de un colegio de 3 millones y pico de electores han votado 2.250.000. Yo creo que es, como digo, un ejemplo de civismo, un ejemplo de democracia y, finalmente, una situación que refuerza doblemente, y además en términos democráticos, incontestablemente democráticos, al president Mas y al Parlament de Cataluña en las posiciones que vienen defendiendo, cuando menos hablar. ¿Se ha celebrado ese proceso ya? Eso le preguntaba ahora. ¿Ahora qué? Después de que se haya celebrado este proceso participativo en Cataluña, ¿ahora qué pasa? Porque si no hay diálogo entre las partes... Efectivamente, yo creo que la ciudadanía ha hecho, y además con creces y con nota de sobresaliente, lo que la ciudadanía en una posición mayoritaria quería hacer, porque quiero recordar que hay un 20% de personas que han votado no. Yo creo que además es muy de poner en valor y, por lo tanto, que quien no está de acuerdo en un Estado catalán y mucho menos en la independencia de Cataluña, también quería hablar. Y, por cierto, muchos queríamos escuchar. Yo creo que es más que saludable y además normal, es que a veces nos hacemos de verdad unos problemas que no tienen ningún sentido. ¿Y ahora qué? Efectivamente, porque habrá que responder a esa ciudadanía. Habrá que responder a esos millones de catalanes que unos han hablado para decir unas cosas, otros han hablado para decir lo contrario, pero yo creo que se merecen el respeto de la clase política a la hora de sentarse a hablar para buscar efectivamente un modelo que satisfaga en la medida de lo posible a todas las partes. Un proceso participativo como el de ayer en Cataluña, que le gustaría que quizá en un futuro se celebrase aquí en Navarra. Pues vamos a ver, yo creo que en estos momentos Navarra tiene posiciones bien claras, yo diría que de defensa de poder hablar, tiene herramientas que se lo permiten, tiene herramientas que no ha querido en estos momentos y hasta este momento la sociedad navarra poner en marcha. Pongo encima de la mesa, por ejemplo, la transitoria cuarta, pero la defensa de esas herramientas yo creo que es un debate que a todos nos incumbe. Por lo tanto, ¿habrán de ponerse en marcha mecanismos de consulta al conjunto de la ciudadanía? Creo que en tantos temas, en tantísimos temas. ¿Cuándo? Cuando la cuestión sea necesaria. Ahí me gustaría consultar de muchas cosas o tener pulsión directa de muchas cosas con la sociedad, ¿no? En forma de referéndum no solo, pero también en forma de referéndum político. Se nos acaba el tiempo, señora Barcos. Tarde sin duda intensa informativamente hablando. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. Así terminamos. Gracias a ustedes también, como siempre, por su compañía. Nos vamos. Que descansen. Hasta mañana.